fe. Oh Señor, aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los redes creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Vamos a comenzar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Felix Strux, al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack, San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes. En el segmento anterior estábamos diciendo que estamos en el capítulo el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 23, donde dice que todo este episodio del plan asesino de Herodes, de la matanza de los inocentes, de la huida de Egipto y de la vuelta a Nazaret. Pero vamos a hablar un poquito de Mateo capítulo 2, versículos 13 al 18, donde aquí vemos la protección de Dios después de que los Reyes Magos adoraron al niño Jesús y se retiraron. Dios manda un ángel y se le apareció en sueños a José y le dice: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Hermanos, esto hizo Dios, o lo hizo antes de que Herodes, al verse burlado por los magos, enfureció horriblemente y decidiera mandar a matar a todos los niños de Belén. La frase "de Egipto llamé a mi hijo" es una cita del profeta Oseas capítulo 11. Ese hijo que menciona el profeta Oseas es, por supuesto, Israel y se refiere al Éxodo. Pero aquí, en Mateo, es figura del Mesías. Este relato de Jesús, niño, se parece mucho al relato de Moisés, niño del Éxodo.
según las tradiciones rabínicas. En el versículo 18 leemos: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen. Esta cita está en Jeremías capítulo 31. Hermanos, la iglesia venera a los niños inocentes como mártires, porque, sin saberlo, mueren por Jesús. Fueron testigos de Cristo. En Ramá, que está cerca de Belén, fue enterrada Raquel, esposa predilecta de Jacob, como está relatado en Génesis capítulo 29. En ese mismo lugar, después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 587 a.C., esperaban los cautivos su deportación a Babilonia. El texto de Jeremías 31 es un oráculo de consuelo. Anuncia que detrás de la desgracia se esconde un favor de Dios. Decíamos que este pasaje del plan asesino de Herodes sobre la matanza de los niños inocentes está descrito en paralelo con Éxodo capítulo 1 al 4 sobre el plan asesino del rey Faraón, la salvación milagrosa del niño Moisés, su huida al extranjero y su vuelta a Egipto. Recomiendo vivamente que en este momento busques estos capítulos y los leas. Entonces verás una gran semejanza, pero con roles invertidos. Porque ahora Herodes, rey de Israel, se comporta con la misma hazaña perseguidora contra el justo, que entonces se veía en ese rey pagano. Faraón contra Israel y su líder Moisés. Vayamos a Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, donde vemos que según la opinión probable, el faraón opresor sería Ramsés II, que reinó desde el año 1290 hasta el año 1224 a.C. El éxodo de los hebreos habría ocurrido en la segunda mitad de su reinado, o quizás bajo el faraón Nefepta, que reinó desde el año 1224 hasta el año 1204 a.C. El sistema de prestación personal estaba en uso en todas las monarquías orientales para los grandes trabajos públicos, incluso en Egipto. La mano de obra se reclutaba entre los prisioneros de guerra y los siervos adscritos a los dominios reales. Y cuando el faraón manda matar a los niños hebreos, Yahvé Dios manifiesta su repulsa hacia el infanticidio, favoreciendo a las comadronas hebreas y concediendo al pueblo elegido el don de la fecundidad. Las parteras fueron recompensadas no por medio del faraón, sino por haber reverenciado a Dios. La madre de Moisés, al ver a su hijo en peligro de muerte, lo pone en una cesta y lo deja a la orilla del río Nilo. Lo encuentra la hija del faraón. La hermana mayor de Moisés observaba de lejos. Se acerca la hija del faraón y le pregunta: ¿quieres que vaya y llame una nodriza hebrea para que cuide al niño? Sí, dijo la hija del faraón. La niña fue donde su madre, que es la madre de Moisés también,
se la lleva donde la hija del faraón y ella le dice: toma a este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, su madre lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, diciendo: de las aguas lo he sacado. Hermanos, el término hebreo traducido aquí por cesta es el mismo que en el relato del diluvio universal designa el arca de Noé en Génesis capítulo 6, donde aparece muchas veces. Aquí se puede ver una relación de Moisés con Noé tras el diluvio universal del Génesis. Nació una nueva humanidad. Ahora, aquí, en el Éxodo, nace un nuevo pueblo de las aguas del río Nilo. Dios suscita un libertador para su pueblo. Aunque Moisés se educó en el palacio del faraón, es evidente que su madre verdadera recibió no solo el alimento material, sino también la fe de sus antepasados y el amor a su pueblo hebreo. Esto es una etimología popular a base del verbo mashá, que quiere decir sacar, aunque el nombre sea egipcio y signifique ha nacido. En Hechos capítulo 7 vemos el discurso del diácono Esteban ante el Sanedrín judío, momentos antes de ser martirizado. Leamos: conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó un nuevo rey en Egipto, que no había conocido a José, obrando astutamente contra nuestro linaje. Este rey maltrató a nuestros padres hasta obligarles a exponer los recién nacidos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios, que durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Después fue expuesto y le adoptó la hija del faraón, quien lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Hermanos, todo esto sirve más aún para trazar un paralelo entre Jesús y Moisés, porque una de las preocupaciones principales de Mateo es mostrar que Jesús es el nuevo Moisés, cuya palabra vale aún más que la ley que Moisés diera, y cuyo pueblo redimido, es decir, la iglesia, es ahora el nuevo Israel, mientras que el viejo Israel ha perdido la gracia de Dios y es igual o peor que los paganos. Y así como en tiempo de Moisés, Israel tuvo que retirarse de Egipto al desierto para allí estar a salvo de sus persecuciones, así, ahora, la iglesia de Cristo, nuevo pueblo de Dios, tiene que retirarse del país israelita a los países paganos, como fueron Egipto, Grecia, Roma, etcétera, etcétera.
para ponerse a salvo de las persecuciones con que los judíos la combaten. Luego, hermano que me escuchas, esta matanza de los inocentes y esta huida a Egipto ya prefiguran la suerte de la iglesia también. Muerte de sus mártires, como son Esteban y Santiago, como está relatado en Hechos capítulo 6 y 7 y Hechos capítulo 12. Y dispersión de la iglesia por los países paganos, como está en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Pero vayamos a Hechos capítulo 8, donde aquí vemos que a raíz de la muerte del diácono Esteban, primer mártir de la Iglesia Católica, comienza la primera gran persecución contra la iglesia primitiva, que por cierto es la única iglesia que es la católica, porque no existía ninguna otra iglesia en esa época. Los protestantes no existían, así que no se hagan ideas tontas en ese aspecto. Los protestantes no existían. Ellos vinieron a existir en el año 1521. Hasta esa época la iglesia era única, universal, católica. Bueno, pero a través de las contradicciones, esta iglesia que es católica se extiende la palabra de Dios. Observen la sabiduría de Dios. Él permite una persecución contra la iglesia de Jerusalén para que todos, excepto los apóstoles, se dispersaran por las regiones de Judea, Samaria y más allá. Y en esa dispersión, hermano que me escuchas, se predicará el evangelio, la religión fundada por el misterio de la cruz de Cristo. No puede ser destruida por ningún género de crueldad. No se disminuye la iglesia por las persecuciones. Al contrario, hermano que me escuchas, se aumenta. El campo del Señor se viste entonces con una cosecha más rica cuando los granos que caen mueren, nacen y se multiplica en dos. Este es el anuncio de Cristo. Alcanza esta vez a un gentil, un etíope eunuco. Etiopía indica el lejano reino de Cus, la actual Nubia o Nubia, que se extendía al sur de Egipto. El término eunuco se utilizaba a menudo independientemente de su significado corporal y podía ser aplicado a cualquier funcionario de la corte, según Génesis capítulo 31, Segunda de Reyes capítulo 25. El libro de Deuteronomio, en su capítulo 23, prescribía que ningún eunuco podía pertenecer a la asamblea del pueblo de Israel. En cambio, hermano que me escuchas, en Isaías capítulo 56, el profeta anunció que en la salvación definitiva, Dios convocaría también a eunucos y a extranjeros para su asamblea. Quizás esté aquí el sentido del pasaje de salvación producida por Cristo, que es universal y se ha de extender hasta los confines de la tierra, según Hechos capítulo 1, alcanzando también a los más alejados y distantes. Ninguno queda excluido, como está en Hechos capítulo 13, donde vemos que los maestros eran discípulos versados en las Sagradas Escrituras, que habían recibido un encargo de enseñar los fundamentos de la fe,
un documento antiguo del siglo II, anuncia así el ideal de todo maestro cristiano. No hablo de cosas peregrinas, ni voy a la búsqueda de lo novedoso, sino como discípulo que he sido de los apóstoles, me puedo convertir en maestro de pueblos. Yo no hago otra cosa que transmitir lo que me ha sido entregado a quienes se han hecho discípulos de la verdad. El libro de los Hechos menciona a profetas en diversas ocasiones. Su misión era exhortar y animar en la naciente iglesia primitiva, que fue la Iglesia Católica. El oficio profético se subordina al ministerio apostólico y se ejerce bajo su dirección, al servicio de la comunidad de creyentes, como está relatado en 1 Corintios capítulo 12. Hermanos, los dones y carismas del Espíritu Santo están presentes en los miembros del cuerpo místico de Cristo, según la tarea o función eclesial que corresponde desempeñar a cada uno, ya sean extraordinarios o sencillos y humildes. Los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los creyentes y a las necesidades del mundo. El evangelista San Lucas muestra repetidas veces cómo la obra evangelizadora se realizó bajo el impulso del Espíritu Santo. Apenas hay una página de los Hechos de los Apóstoles en la que no se hable de Él y de la acción por la que guía, dirige y anima la vida y las obras de la primitiva comunidad de creyentes. Él es quien inspira la predicación del apóstol San Pedro y a quien confirma en su fe a los discípulos en Hechos capítulo 4. Hermanos, Él es quien sella con su presencia la llamada dirigida a los gentiles en Hechos capítulo 10, quien envía a Saulo y a Bernabé hacia tierras lejanas para abrir nuevos caminos a la enseñanza del Señor Jesús, como está relatado en Hechos capítulo 13. En una palabra, hermano que me escuchas, su presencia y su actuación lo domina todo. San Pablo y San Bernabé salieron de Antioquía probablemente en la primavera del año 45 y volvieron a esta ciudad unos 4 años más tarde. En su ministerio apostólico recorrieron Chipre y gran parte de las regiones de Cilicia, Panfilia, Licaonia y Pisidia, todas en la zona sur de la actual Turquía, dirigiéndose a judíos y a gentiles. El que la azarosa suerte de Jesús, que está en Mateo 2, prefigure la suerte de la iglesia, no ha de extrañarnos, pues el salvamento de Cristo es el de la iglesia y el sufrimiento de la iglesia es el de Cristo. ¿Acaso no dijo Cristo al perseguidor Saulo, ¿por qué me persigues? En Hechos capítulo 9. Hermanos,
esta identificación entre Jesús y el pueblo, este bendito pueblo de sus creyentes, explica también por qué el evangelista aplica a Jesús la cita del profeta Oseas en su capítulo 1, capítulo 11, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Pues estas palabras, en el contexto original de Oseas, no se refieren directamente al Mesías, sino al pueblo de Israel que Dios vino a rescatar de Egipto. Pero también en estas peripecias del pueblo, como conjunto, estaba prefigurada la suerte posterior de Jesús, pues el Salvador se identifica con su pueblo rescatado, tanto el pueblo de Dios de antes de Cristo, es decir, Israel, como el de después de Cristo, es decir, nuestra iglesia. Así que el verdadero creyente de todos los tiempos, desde Abraham hasta el final del mundo, podrá exclamar como Pablo: vivo yo, mas no yo, sino Cristo vive en mí, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde vemos que aquí el apóstol Pablo nos dice que por la fe Cristo se convierte en cierto sentido el sujeto de todas las acciones vitales del creyente. Vayamos a las Escrituras. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Mas, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para seguir o para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, la ley mosaica en diferentes sitios exigía la muerte como castigo de los pecados y transgresiones, como está descrito en Deuteronomio capítulo 27. Ahora bien, Jesús murió. Por tanto, con su muerte dio a la ley mosaica lo que ésta exigía, quedando así satisfecha, según Gálatas capítulo 3. Pero para la ley mosaica, Jesús es ya un muerto. Pero, hermano que me escuchas, pero Jesús resucitó. En consecuencia, habiendo ya pagado por una parte lo que exigía la ley mosaica, quedó libre de la ley. Y, por otra, habiendo resucitado, vive ya solamente para Dios. Ahora, el apóstol Pablo sabe que lo hizo Jesús, lo que hizo Jesús. Lo hizo en lugar de todo y cada uno de nosotros los creyentes. Por tanto, lo hizo en favor suyo también. Siendo así, el apóstol Pablo participa de la misma situación de Cristo Jesús. Él, Pablo, ha pagado ya la ley mosaica lo que ésta pedía, que es la muerte. Ahora,
siendo él un muerto para la ley, ha quedado ya libre de la ley mosaica. Y habiendo recibido de Cristo resucitado una vida nueva, puede vivir en adelante únicamente para Dios, según Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy crucificado. Hermanos, esta frase es ciertamente una afirmación teológica importante, pero sin duda alguna es también una expresión que revela excepcionales experiencias espirituales del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 3, Pablo dirá que por el bautismo el creyente es revestido de Cristo. Poco más tarde, al escribir a los romanos, el apóstol preguntará: ¿ignoráis acaso que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido, pues, sepultados con él por el bautismo en la muerte, ¿para qué? Como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva, como está en Romanos capítulo 6. Y en su carta a los Colosenses capítulo 3, el apóstol escribirá: habéis sido resucitados con Cristo. Ahora bien, hermano que me escuchas, la realidad del bautismo no pasa, es siempre permanente. Siendo así, Pablo se siente unido, más aún, identificado con Cristo en la cruz. Con Cristo está muriendo continuamente. Como Cristo está dando su vida en favor de la salvación de sus hermanos, según Colosenses capítulo 1. Y como consecuencia de esa unión con Cristo, el apóstol Pablo afirma: y vivo ya no, sino que vive en mí Cristo Jesús. Hermanos, pues el apóstol también con Cristo está con resucitado. Cristo murió, no para permanecer muerto, sino para resucitar a una vida nueva y gloriosa. Cristo vive. Pues bien, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo, que se ha sentido identificado con Cristo en la cruz, sabe también por experiencia propia que Cristo vive en él y le comunica momento tras momento vida eterna, vida divina, haciéndolo con él un hijo de Dios, según Efesios capítulo 2. Por otra parte, hermano que me escuchas, el apóstol Pablo es consciente de que la vida que vive no es todavía la vida definitiva en plenitud, pues se halla aún en este mundo, va de camino, vive en la carne. Si ya la vida cristiana inicial es un misterio, en virtud del cual el creyente vive, no con vida propia, sino con la vida que recibe de Cristo Jesús, según Juan capítulo 6. ¿Cuánto más rica y profunda será esa realidad cuando el creyente ha sido siendo transformado más y más en Cristo, bajo la soberana acción del Espíritu Santo? ¿Qué hacer entonces con esta vida en la carne? ¿Qué hacer?
Pablo lo declara enseguida cuando dice: en la fe vivo, en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Vive su vida en la fe de Jesús, el Hijo de Dios, creyendo en Él, esto es, entregado a Cristo Jesús, consagrado totalmente al Hijo de Dios, que murió y se entregó por Él, como lo dice en Gálatas capítulo 1. Hermanos, para el apóstol Pablo, todo esto es un misterio de gracia de Dios que no puede desperdiciar. Si la justicia viniera de la ley mosaica, entonces Cristo habría muerto en vano. Y esto, hermano que me escuchas, esto es cosa imposible. En la zarza Sorosa, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tenga paciencia conmigo. Así comprendemos la cita de algo sorprendente de Jeremías, capítulo 31, donde dice: se oye el clamor de Ramá, llanto y lamento grande, es Raquel que llora por sus hijos. En el contexto de Jeremías 31, esto se refiere al destierro de los israelitas a su patria, a Babilonia, dejando vacío y desolado su país. Pero el profeta indica que este sufrimiento será corto y es el camino de la providencia para dar a su pueblo un bienestar y una felicidad mucho mayores que antes. Luego, aquí, lo mismo, la muerte de los inocentes no se agota con la crueldad de Herodes, sino encierra un designio providencial. Es Jesús mismo y su iglesia que están sufriendo en estos niños y en todos los demás que, inocentes e indefensos, tienen que sufrir, porque mediante sus lágrimas y dolores preparan ellos en Cristo la futura felicidad para el mundo, porque el sufrimiento tiene valor eterno. El dolor nos redime, pues es Cristo quien sufre en cada uno. Quien acoge a un niño como este, a mí me acoge, lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 18. Y después dice: lo que dejaste hacer para uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo dejaste de hacer, como lo dice en Mateo capítulo 25. Por fin, hermano que me escuchas, ¿de dónde procede esta cita enigmática? Será llamado Nazareno. ¿Y qué significa? Pues así, literalmente, no se lee en los profetas. Lo más probable es, sin embargo, que el apóstol Mateo se refiere a Isaías capítulo 11, que es una gran profecía sobre el Mesías, y comienza así: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño, en hebreo neser, brotará de sus raíces. Hermanos, el apóstol Mateo ve un juego de palabras entre nazareno y el hebreo neser, para así poder aplicar a Jesús esta importante profecía de todo este capítulo de Isaías capítulo 11. Pero vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23, donde podemos decir
que no sabemos cuánto tiempo permaneció la Sagrada Familia en Egipto. El comportamiento de San José, familia en Egipto, el comportamiento de San José es siempre un modelo para nosotros, todos los cristianos. En las diversas circunstancias de la vida, el patriarca no renuncia a pensar ni a hacer objeción de su responsabilidad. Al contrario, coloca al servicio de la fe toda su experiencia humana. Cuando vuelve de Egipto, oyendo que el rey Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes el Grande, que había muerto, temió ir allá. Él ha aprendido a moverse dentro del plan divino y, como confirmación de que efectivamente Dios quiere eso que él entreve, recibe la indicación de retirarse a Galilea. Jesús era conocido por todos como el Nazareno, en el sentido original de Nazaret, que era un pueblito de Galilea. Las autoridades judías dieron un sentido despectivo a este nombre. Lo vemos cuando Natanael dice, de Nazaret, ¿puede haber cosa buena? En Juan capítulo 1. E incluso en tiempo de San Pablo, los judíos intentaban humillar a los cristianos llamándoles nazarenos en Hebreos capítulo 24. No se sabe a qué texto profético se refiere San Mateo. Quizás se refiere a Isaías, que habla de un vástago, de un Nezer, en hebreo. Vayamos ahora al capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 12. Dice, por aquellos días apareció Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea y diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pieles de camello y un cinturón de cuero, y a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados. Eran bautizados confesando sus pecados. Al ver venir a su bautismo, a muchos de los fariseos y saduceos les dijo, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión, y no os ilusionéis con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que Dios puede suscitar hijos de Abraham hasta de estas piedras. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para que os arrepintáis, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano el bieldo, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga nunca. Y la Escritura dice, yo os bautizo en agua para conversión, dice Juan el Bautista, a los que acuden a él. Es el último profeta
El Elías que debe volver para llamar a la conversión antes de la venida del Señor, como está en Malaquías capítulo 3. Solamente pasando por el agua, el caos primordial, el diluvio y la muerte a donde nos ha conducido el pecado, recibiremos el fuego del Espíritu Santo, la vida nueva de los hijos de Dios. Juan el Bautista prepara a quien han de acoger al Señor que viene. Los profetas de Israel mantienen viva la promesa. No solo llaman a la obediencia, sino sobre todo impide que la religiosidad se reduzca a la sola ley mosaica. Sin corazón, sin hombre y, en fin, sin Dios. Detrás de la palabra está el que habla. No existe tan solo una idea por comprender o una orden a seguir, sino una comunión que hay que establecer con aquel que es su palabra, que se comunica él mismo. Por eso el profeta llama a mirar a lo alto, como está en Oseas capítulo 11, a levantar la mirada desde las cosas a la mano y al rostro de quien las entrega. Olvidar esto significa caer en el fetichismo. Uno se enamora del anillo y se olvida del novio. El peligro de una religión de la palabra consiste en reducir esta a fetiche, como sucede en las diferentes formas de fundamentalismo, doctrinarismo y legalismo. Con la Escritura se puede hacer lo que los paganos hacen con los otros dones del Señor. Olvidar la referencia a Él. Hermanos, al pollo le interesa su comida, no quien se la da, sino en la medida en que se la da. Ojalá que la Escritura no sea la comida de nuestra religiosidad, en lugar del encuentro con el Señor. El hombre se distingue del animal por su lectura simbólica de la realidad. Juan el Bautista es el profeta que está en el umbral entre el pasado y el futuro. Para él, hermano que me escuchas, la promesa no es la tumba, sino el seno de la novedad. El ícono del Antiguo Testamento que pasa a su cumplimiento es el Elías que ha de venir, como está en Mateo capítulo 3. Más aún, hermano que me escuchas, que ya ha venido, aunque no haya sido reconocido, anticipando el destino de aquel a quien quiere hacer reconocer. Punto de llegada de la paciencia, fatiga de Dios durante milenios. El Bautista es el creyente dispuesto a acoger, más allá de toda promesa, al Señor que ha prometido. No es solamente el asceta o el místico que encuentra a Dios en la soledad del desierto. Es el apóstol que quiere abrir a todos para acoger a aquel que siempre viene y espera tan solo ser acogido. Procede cronológicamente al Señor tan solo por un paso y espiritualmente lo sigue. Él es la voz que lo proclama. Es el Señor y el Señor es su palabra. Hermanos, la figura del Bautista suscitó mucha impresión. Algunos lo consideró como el Mesías, como está en Juan capítulo 1. Marcos lo presenta como el ángel
de Malaquías capítulo 3, que es el preludio de la venida del Señor, como de Marcos capítulo 1. Aquí, Mateo, el apóstol, lo presenta como aquel que anuncia el final del exilio. Él, al igual que Elías, es el creyente que está ante Dios, preparado para el encuentro. Al igual que todos los profetas, denuncia el pecado y anuncia el perdón. Pero, hermano que me escuchas, con respecto a ellos, tiene una conciencia nueva. Sabe que llega aquel que ha prometido. Este nos bautizará no en el agua de la muerte, sino en el fuego de su amor. El bautista representa la ruptura del límite último del hombre. Es un deseo que se abre al deseo que viene. Puerta que se abre de par en par ante el Señor que llama. Hermanos, este texto se lee durante el Adviento. Toda nuestra vida es espera de aquel que es Adviento. Nosotros tendemos hacia Él, porque Él viene a nosotros los creyentes. El trozo consta de 3 partes. La aparición de Juan el Bautista en el desierto, que anuncia la venida del reino, y el final del destierro. Su llamamiento a la conversión y el anuncio del Mesías, que viene con el fuego de su Espíritu Santo. Jesús es el Hijo que viene, es el Hijo a quien el Padre envía hacia los creyentes para traerlos del exilio a la casa. Es aquel que ha de venir y viene para quien lo espera, como el Bautista. La iglesia, siguiendo su ejemplo, entra en la promesa de Dios. Y el versículo 1 dice, por aquellos días. Es el primer inicio con estas palabras. La liturgia, cada vez que lee el Evangelio, comienza así. En aquel tiempo, hermanos, aquellos días o aquel tiempo de los que habla el Evangelio son los días y el tiempo en los que se sumerge el que escucha. La lectura actualiza al lector, lo hace actualmente presente a lo que sucede, para que le suceda también a él. La escucha introduce en el hoy eterno de Dios, hace revivir en primera persona lo que se narra. Esforcémonos entonces por entrar en ese hoy de Dios, como lo dice Hebreos capítulo 4. Y dice la escritura, apareció Juan el Bautista. Hermanos, Juan significa gracia de Dios. Bautista, que llegó a ser casi su apellido, significa bautizador. Él bautiza, es decir, sumerge al creyente en su verdad para que pueda abrirse a la verdad de Dios. Y dice la lectura que él apareció proclamando. Hermanos, no es un predicador, es quien proclama una noticia, la noticia decisiva de la historia, el final del exilio y la llegada del reino, y proclama las condiciones para acogerlo. Y dice la escritura en el desierto
el desierto, situado entre Egipto y la tierra, es para Israel el lugar del ya y el todavía no. Ya fuera de la esclavitud, todavía no en la libertad. Es el lugar del camino y de la duda, de la escucha y de la rebelión, de la confianza y de la caída. En el desierto no hay nada y se va hacia el todo. La soledad coloca a cada uno frente a sí mismo. Y el resto, hermano que me escuchas, el resto lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manténganse en sintonía. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. 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 Aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.